Ya iniciamos otro nuevo envío de consultorio previsional en Galáctica Internacional. Toda la orientación para nuestros mayores, como siempre, con la información de toda la seguridad social, justamente para el futuro de tu vida. Siempre en consultorio previsional, toda la información con el especialista en temas de la tercera edad, el doctor Pablo Lieberman, el consultorio efectivo para que puedas jubilarte mucho mejor. Toda la data para que interpretes lo que necesitas justamente para estar actualizado con la información de la tercera edad. La tramitación para generar nuevas jubilaciones. Hoy vamos a estar desarrollando el tema de las prestaciones remunerativas y no remunerativas, y cómo influye justamente en el haber de las jubilaciones en estos tiempos. Ya mismo le damos la bienvenida al conductor del programa, justamente el doctor Pablo Lieberman. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarte. Bienvenido. Bueno, a ver Ahí si... se me escucha. Ahora sí, perfecto. Ahora está, ahora Sí, estamos la en línea. ¿Qué había tal, Pablo? ¿Cómo problemas. Bueno, estás? muchas Sí, gracias nuevamente por la convocatoria. Y sí, este es un tema importante, ¿no? Importante en lo que es el futuro para los jubilados. Y este título, ¿no? Tiene que ver un poco seguramente con cuestiones que habrán escuchado la semana pasada, con el tema de las tomas de fábricas, las tal cual. pujas salariales, ¿no? Donde aparece muchas veces este tema de como salvoconducto, ¿no? Para superar un conflicto, el tema de las sumas no remunerativas, ¿no? En Un oposición temita que a las viene sumas siendo remunerativas. discutido hace muchos años en la Argentina, Pablo, ¿no? Realmente que todavía parece ser de que se sigue dilatando un poco la definición para mejorar más que nada la calidad de vida de nuestros mayores, ¿no? Muchísimo. Es decir, las sumas no remunerativas, a ver, para poner, digamos, digamos, para que las personas puedan entender esto, Sí. ¿no? Es decir, las personas que trabajan en relación de dependencia, es decir, su principal fuente de ingreso es el salario, y ese Claro. salario se paga principalmente en dinero, ¿sí? En dinero efectivo. Ajá. Pues transferencia bancaria, lo que sea, pero dinero en efectivo porque es lo más fungible, ¿sí? De las cosas que hay prácticamente, ¿no? Y lo que se puede cambiar en el mercado. Si nadie va a estar aceptando hoy en el siglo XXI que me paguen con zapatos, con frutas, Claro. con verduras, de ninguna manera, ¿no? Es decir, por Ajá. un tema de practicidad se paga en dinero, ¿correcto? Sí. Lo que sucede es que, en principio, todo lo que le ingresa al trabajador en concepto de salario, ¿no? Tiene naturaleza remunerativa. ¿Qué significa que tenga naturaleza remunerativa? Muchas consecuencias. Es como un pivot, siempre digo, ¿no? En las Ajá. sumas remunerativas. ¿Sirve para qué? Sirve para calcular, por ejemplo, sirve para calcular un SAC, Sí. sirve para calcular posibles indemnizaciones laborales, y fundamentalmente sirve para calcular aportes y contribuciones, tanto de obra social como de lo que se destina al ANSES, ¿sí? Que es lo que después va a ayudar para el tema de la jubilación. Entonces, Sí. esas son las sumas remunerativas. Por oposición, existen las llamadas sumas no remunerativas, que en un principio fueron planteadas para cuestiones muy particulares, muy concretas. Por ejemplo, un reintegro de dinero Sí. o algo que no sea habitual. Vamos a suponer lo siguiente: una gratificación que da una empresa porque cumplió 50 años en el mercado. Entonces Claro. le agradecen a sus trabajadores dándole, por ejemplo, un bono, una gratificación que al no ser habitual tiene carácter no remunerativo. Entonces, al tener carácter no remunerativo, no se aplica para el cálculo de todos estos ítems que estuve especificando, ¿sí? Lo que sucede es que empezó a proliferar mucho el tema de las sumas no remunerativas, en principio en el sector público, por Ajá. ejemplo, las fuerzas de seguridad, Claro. ¿sí? Entonces, a través de las sumas no remunerativas se evitaba justamente pagar cargas, ¿no? A empleados públicos o a personas que trabajan en el sector como decía antes, la Fuerza de Seguridad. Esto era histórico, por ejemplo, con la Policía Federal Argentina. Ajá. Y eso se trasladó también después mucho al ámbito privado, ¿sí? En estas pujas salariales entre empresa y empleador,
para decir, bueno, para que no impacte tanto en el costo laboral un ajuste salarial, se empezaron a crear lo que llaman sumas no remunerativas, Sí. no bonificables. Entonces, Ajá. y eso fue agrandando un poquito el tema del salario de los trabajadores en detrimento, bueno, justamente del sector de la seguridad social. Claro. Está bien, está mal, bueno, la Corte Suprema de Justicia tuvo su postura al respecto, tiene una postura bastante crítica con el tema de las sumas no remunerativas, pero la realidad es que sirven muchas veces para sortear una crisis muy fuerte, por ejemplo, la que vivimos o la que fuimos testigos la semana pasada con el tema de los neumáticos. Si Claro. ustedes se fijan, si ustedes prestan atención, aparte del acuerdo que se llegó con el sector empresarial, aparece ahí una suerte de suma no remunerativa, que ustedes dirían, Ajá. bueno, sirve para zanjar un conflicto, en este caso fue un conflicto muy serio, un conflicto muy agudo laboral, pero bueno, va en detrimento a veces del tema de lo que es la seguridad social, porque cómo se financia un sistema jubilatorio, un sistema de reparto. ¿Sí? Porque no es que las personas que cobran una jubilación es porque aportaron ellos nada más, estamos aportando todos también. Claro. ¿Sí? Ajá. Entonces ese es el gran problema de las sumas no remunerativas. Y eso termina impactando. Si un trabajador tiene mucha suma no remunerativa, el haber jubilatorio necesariamente va a mermar en ese sentido. ¿Sí? Claro, en este caso, Pablo, específicamente, viste que ha habido también bastante polémica con el tema también de los incrementos que están haciendo los reclamos y las negociaciones de la paritaria. ¿Eso cómo va a influir justamente a mediano plazo en lo que es el tema de las remuneraciones que pueden percibir los jubilados? ¿Hay Bueno, alguna incidencia en este aspecto? sí, por supuesto, porque es decir, el sistema jubilatorio argentino es un sistema de reparto. Claro. ¿Sí? ANSES de alguna manera es como una suerte, una gran bolsa donde recibe aportes y contribuciones, fundamentalmente los activos, del sector Sí. activo. ¿Sí? Ajá. Y eso, valga la redundancia, se reparte, entre comillas, para pagar jubilaciones, pensiones, contingencias vinculadas a la seguridad social, etcétera. Sí. En la medida que esa caja llamada ANSES reciba menos dinero, por supuesto, son menos recursos económicos lo que hay para, de alguna manera, repartir y mejorar incluso las prestaciones jubilatorias. Ajá. ¿Sí? Eso es a corto plazo, diría, Sí. corto y mediano plazo. Y a largo plazo, usted hay que ponerse a pensar que el cálculo del haber inicial se computa sobre lo que es remunerativo, por ejemplo, lo que es los regímenes general. El régimen general está previsto en la ley 24.241, pero Sí. hay regímenes jubilatorios que son especiales. Supongamos el 82%. Uno dice, bueno, acá hay un sector que se jubila con el 82% de lo que tenía en actividad. Perfecto. Ajá. Pero el 82% de lo que era remunerativo. Entonces, pensemos en esta hipótesis. Si hay un sector X que recibe 100 de remuneración o 100 de dinero, pero de esos 100, 50 es no remunerativo y 50 es remunerativo, el 82% va a ser sobre 50, Sí. no sobre el otro 50. Claro. Entonces, por eso a veces hay un desfasaje tan importante entre lo que es el haber en actividad y el haber pasivo. Esto Ajá. se denota mucho, por ejemplo, en el sector público, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y también se denota mucho, por ejemplo, en lo que son las fuerzas de seguridad, lo que era la Fuerza de Seguridad de la Policía Federal. Sí. Era enorme ese desfasaje. Por Ajá. eso muchas personas en actividad, por ejemplo, hacen los llamados blanqueos. Mm. ¿Sí? Dicen, bueno, a ver, esto es habitual, esto me lo pagan por el mero hecho de estar prestando servicios, Claro. evidentemente no tiene naturaleza no remunerativa, que es algo excepcionalísimo. Vos Pero te referías, en este caso, perdona que te interrumpa, sí, Pablo, ¿no? Al tema de la fuerza de seguridad. ¿Qué pasó con los reclamos que hicieron algunos integrantes de las fuerzas armadas, aquellos justamente hombres y mujeres que estuvieron en Malvinas y los otros que se jubilaron por determinadas cuestiones de problemas de salud dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas? ¿En qué quedó esos reclamos que estuvieron dando vuelta durante años? ¿Se sabe algo al respecto? bueno, todo eso está en decisión de algunos de la justicia, pero Sí. fundamentalmente hubieron respuestas del ámbito de las leyes.
Ajá. a ver, pensiones bien ganadas, pensiones, se llaman pensiones, por ejemplo, pensiones honoríficas, ¿sí? Claro. Sí, los veteranos de Malvinas cobran lo que se llama una pensión honorífica que Sí. la paga ANSES, ¿sí? Es decir, en principio no ha generado mayor conflictividad que no. En un principio sí hubo cierta conflictividad porque no se los reconocía, pero bueno, después apareció, por supuesto, esta ley que reconoció Sí. el tema de las pensiones honoríficas. Pues es cierto, hay una discusión, yo la verdad que eso la he escuchado, no, hay fallos, pero Hubo algún que muy, otro, ¿no? Sí, se conocieron varios en los últimos tiempos. sí, aquellas personas que, por ejemplo, estuvieron en el continente, que de alguna manera, bueno, de hecho habían acampes, Claro. eh, y ahí también hay una discusión más técnica militar si estaban o no dentro de lo que era el teatro de operaciones, ¿no? Sí. Ajá. En ese sentido. Bueno, entiendo yo que ahí tendría que haber un caso que llegue a la Corte Suprema de Justicia y pueda dirimir, digamos, la situación. A ver, es Eso un puede tema muy... causar algún efecto dominó, por eso tal vez Si desde son la análogos, sí. justicia y desde también el Poder Ejecutivo como que la siguen dilatando por el temor a que eso produzca una gran cantidad de demandas, ¿no? Exactamente. Yo he tenido consultas, no las he judicializado, Sí. simplemente fueron a título de consulta. Ajá. Es decir, a ver, hoy mirado a la distancia, los que están en contra de otorgar ese tipo de pensión dicen, bueno, pero no estuvieron peleando, no estuvieron no estuvieron lo que sería en el campo de batalla Sí. propiamente dicho, que bueno, podría ser un argumento que podría utilizar la justicia, yo podría utilizar como un contraargumento, tampoco que se fueron de viaje egresados, Claro. ¿no? Es Sí. decir, convengamos, pero bueno, está ahí en discusión, entiendo yo que debería haber algún fallo, lo que en el derecho se llama leading case, Ajá. que pueda servir como norte Ajá. para casos parecidos. Claro, que sea Entiendo que no medianamente hay un caso equitativo. todavía en la Corte Suprema Sí. de Justicia. Sí, por Ajá. supuesto, desde el punto de vista legislativo, el Congreso fue resolviendo este tema de las pensiones honoríficas, que bueno, una vez me hicieron, bueno, este año tuve que judicializar por el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Ajá. Que sumaron, que lo Claro. comentamos en una Sí. charla. Sí, sí, ¿Sí? correcto. Ajá. ¿Y eso en qué situación está hoy por hoy, Pablo? Está para sentencia. Para sentencia. Ajá. Está para sentencia. En lo Eso está. referente, viste que hay ahora también algunas modificaciones porque sacaron las posibilidades de que la gente que no haya tenido la totalidad de los aportes pueda hacerlo. Algunos dicen que van a esperar que evidentemente pueda surgir una nueva moratoria. ¿Se puede dar dentro del sistema previsional de la Argentina eso en un futuro? ¿O ya prácticamente la idea es cerrar esa alternativa para que mayor gente pueda incorporarse al sistema jubilatorio? A ver, hay moratorias que son hay una moratoria que es permanente y Sí. que va a regir hasta que desde el punto biológico las personas la puedan realizar. Después van a haber políticas estatales, Ajá. políticas estatales acerca de si van a facilitar o no, o van a incorporar mayores moratorias para que más personas puedan ingresar al sistema previsional. Sí. Entonces, que sí, como también dijimos en algún momento, las moratorias tienen muchas críticas porque genera el ingreso de personas que nunca Aportaron, aportaron, claro, ahí está la ¿no? cosa. Y Ajá. eso también Deteriora hace de todo el alguna esquema en sí, ¿no? y hace resentir Claro, el sistema previsional. sí. La verdad que no hay, yo no veo ahí una política, en general no he visto una política clara, ¿no? En Ajá, materia previsional, porque buena parte de las moratorias se inician o se inician o se prorrogan o se crean sistemas en épocas de elecciones, ¿sí? claro. Entonces a veces uno no entiende bien si es una medida electoral, si es una medida que forma parte de una política de Estado de propiciar que las personas accedan a este beneficio de la seguridad social, que dicho sea de paso, por imperio de la Constitución Nacional, es irrenunciable, ¿no? En los Sí. derechos de la seguridad social. Así, con lo cual, también es lógico que el Estado trate de allanar el camino para que las personas accedan a la jubilación. Ajá. Es un tema bastante transaccional, es un tema muy delicado, donde se necesitan políticas estatales bastante, bastante claras en ese sentido, Ahí ¿sí? tendría que estar trabajando directamente la gente del Congreso de la Nación, tal vez para hacer las modificaciones respectivas. ¿No se sabe algo al respecto de esta cuestión? No, No. no. De hecho, a ver, pongamos en estos términos. Es decir, en Argentina la ley más importante en materia de jubilaciones es la ley 24241, que es del año 93. Ajá. ¿Sí?
La ley 24241 se estructura en el contexto de la coexistencia del sistema público con el sistema privado, las ex AFJP. Sí. Las AFJP se disolvieron en el año 2008, finales del 2008. Entonces, la ley 24241, que fue pensada, ¿no?, en paralelo con el sistema para que las personas tengan esta opción de elegir entre una FJP, que es un sistema privado llamado de capitalización, que existe en varias partes del mundo, con el sistema público, quedó como de alguna manera desguazado. Entonces nunca después, o no se pensó tampoco en una nueva ley de jubilaciones. De hecho, los ítems que componen el haber jubilatorio está pensado también en función de la elección del sistema público. Ajá. Es decir, cuando la prestación adicional por permanencia, o sea, hoy es obligatorio, es el único sistema que hay para jubilarse. Lo vigente, claro. El vigente. Entonces Ahora, quedó ahí como desguazada sí, la ley 24241. Y después hubieron parches. ¿Qué tipo de parches? Leyes de movilidad, claro. leyes de movilidad que duraron lo que duró el gobierno de turno, o leyes, por ejemplo, que implementaron nuevas moratorias, o leyes que, por ejemplo, facilitaron el año pasado por el tema del acceso a la jubilación para las personas, las madres que tienen, las mujeres que tienen hijos, es decir, un hijo equivalente a un año de aporte, o sea, todas normativas que van, digamos, de alguna manera, que no forman algo orgánico, ¿sí? No es como, a ver, en Argentina no hay como una suerte de código de seguridad social como fuera un código civil, por ejemplo, que es algo orgánico. No, se van haciendo parches y, bueno, en función de esos parches se van generando, digamos, ciertos tipos de soluciones. Claro. Sí. ¿Vos crees que de alguna manera el tema de las empresas que estaban justamente manejando la cuestión de la jubilación a través del sistema privado hubiese mejorado justamente la rentabilidad de nuestros mayores, o realmente iba a estar ahí bastante parejo lo que están percibiendo hoy por hoy justamente los jubilados? Yo creo que no hubo posibilidad no hubo posibilidad de verlas en acción en No se sí, le dio ¿no? el tiempo Porque necesario, ¿no? no tuvieron el tiempo necesario, porque en el año 94 empieza a funcionar fundamentalmente el sistema FJP, Sí. y las personas que las agarró no llegaban ni a la mitad, son muy pocas jubilaciones las que habrán pagado las FJP. Ajá. Es decir, un sistema previsible. Y después, bueno, es un poco hacer historia virtual. Yo no sé cómo hubiera quedado el tema también con la inflación, ¿no? Es decir, porque también las FJP se pensaron también en un contexto de no inflacionario. Claro, ¿sí? una economía totalmente distinta a la que después Otra fuimos una economía padeciendo, totalmente claro. distinta. O Ajá. sea, no, la verdad quizá hubiera colapsado. Podría haber sucedido, ¿por Sí. qué no? Ajá. De hecho, cuando se crea la ANSES lo que hace fue juntar varias cajas, ¿sí? Porque antes de la creación de la ANSES existían algunas cajas Sí. existen todavía. Ajá. Lo que sucede es que esas cajas, cuando no habían jubilados, ¿no? Sí. Eran cajas que se llenaban, los gobiernos de turno utilizaban esas cajas por lo que fuera, Claro. y bueno, se terminaban vaciando. Y cuando empezaron a tener que pagar jubilaciones, ahí empezó el tema del colapso. Por eso no es casual que en los años 80, empezaron mucho el tema de las leyes de emergencia previsional, donde, por ejemplo, o no se podía actualizar o se posponían ciertos pagos, o por ejemplo los juicios de reajuste no se pagaban, o se posponía el pago de las sentencias. Bueno, y un poco fue todo de alguna manera lo que nos llega hasta ahora. Yo creo que el principal problema de las jubilaciones, obviamente de esta proporción que tiene que haber entre el haber de actividad y el haber pasivo, que es el problema que me parece la mayoría de los argentinos, por lo menos todos los argentinos que trabajamos, es el tema de la inflación, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo que Es tiene. lo que destruye todo, lamentablemente, no va mediciando por todos lados. La economía, claro. Destruye Sí, toda la eso sí. lógica posible. Esto es como jugar un partido, tengo un esquema, no Así sé, es, claro. salieron a la cancha los jugadores, tenemos un esquema determinado y a los 5 minutos nos metieron 3 goles. Me parece que ese es el problema nos rompe todo el esquema, no sabemos cómo seguir de alguna manera. Ahora, ¿no hay una manera de prolijar eso? ¿Nunca se pensó en tratar de armar alguna estructura
que le dé algún tipo de beneficios que por lo menos empareje esta diferenciación que tienen los jubilados al cobrar justamente esos sueldos que terminan no sirviéndole para nada, ¿no? Porque vos fíjate que no hay un descuento preferencial, no hay herramientas como para mejorarle justamente la calidad de nuestros mayores. Sí, es cierto. Bueno, a ver, hay regímenes especiales que Sí, hay que respetarlos, ¿sí? Hay sistemas especiales, ¿ve? Que justamente son especiales porque si bien se jubilan con una menor edad, también aportan mucho más. sí, Eso, es decir, yo siempre esto lo aclaro porque si no se habla de las mal llamadas jubilaciones de privilegio, claro, ahí ¿no? está. Se Sí. llaman regímenes especiales. Ajá. Es una cosa, ¿no? Después está el régimen general, el régimen general del que se jubila la mayoría de las personas, que por la ley Claro. 24241. Bueno, habría que leer un poco, es decir, aunque muchas cosas se derogaron, ¿no? Del sistema jubilatorio, de la ley Sí. cuando están las AFJP, por ejemplo, darle la opción, es decir, en el 2017 hubo un tipo de respuesta en ese Ajá. sentido, de darle la opción a la persona de no jubilarse a los 65, de jubilarse a los 70, por Claro. ejemplo. Ahora hay mucha Pues, gente que está haciendo lo mismo, que no se está jubilando, ¿no? O sea, ¿eso de alguna manera beneficia o perjudica el tema de otro tipo de actividades que pueda seguir realizando la persona? O sea, porque hay muchos profesionales, viste, que deciden continuar con su actividad, por lo menos para mantenerse entretenido, viste, y no entrar en una decadencia psíquica más que nada, que es lo que plantean muchos profesionales, ¿no? sí, hay personas que deciden, dicen, bueno, yo quiero seguir trabajando hasta los 70. Por ejemplo, las mujeres, es decir, en el Sí. sistema de la ley 24241, las mujeres están a los 60 y tienen la opción de los 65, Ajá. ¿no? Y en el Hoy, caso de los hoy todos tienen la hombres, opción de los de 70. los 70. Ajá. Hoy todos. Menos ciertos sectores, ¿no? El sector público, Claro. hay sectores que está excluido, ¿no? Sí, sí. De esa posibilidad. Bueno, muchas personas, claro, ahí está el deseo de la persona, es decir, bueno, cuelgo los botines, no cuelgo los botines, Sí. Ahí está. y eso va a depender también de su historia familiar, por ejemplo, Claro. si a los 65 años ya tiene nietos y quiere disfrutar de los nietos, o puede suceder que la empresa esté presionando también para, no es, es habitual, por ejemplo, que en ciertas empresas, cuando una persona llega a los 63 años, 64 años, Sí. incluso antes, a los 60, empiezan a ofrecer retiros voluntarios, Claro. ¿sí? Ajá. Que le sirve un poco para estirar hasta la jubilación y después accede a la jubilación y mientras tanto trabaja de otra cosa. Bueno, entonces eso también va generando ciertos planteos, incluso previsionales. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Una persona que tenga un buen salario, muy buen Ajá. salario, ¿no? Que Sí. trabaje en una empresa X, ¿no? Y que cobre un buen salario y le falte 2, 3 años para jubilarse, ¿no? Entonces, no sé, supongamos que le hacen un retiro voluntario, acepta un retiro voluntario a los Sí, sí. 63 años, a los Ajá. 62, y quedan 3 años. ¿Y qué hacen esos 3 años? ¿Trabaja o no trabaja? Ahí está. Si trabaja, debería tributar y le puede un poco licuar la jubilación porque se computan los últimos 10 años anteriores al cese. Es Ajá. cierto que hay mecanismos para renunciar a eso que aportó de más, pero hay que convencerle a esa persona, ¿no? Porque una persona que se está por jubilar y dice, bueno, yo qué sé si mañana ANSES me va a aceptar o no me va a aceptar renunciar a esos aportes que hice de más para tener Sí. el cese hoy, por ejemplo. Ahora, Entonces, generalmente, ¿qué pasa con esos aportes extras? ¿Se computan, digamos, dentro no, de la rentabilidad? No. no necesariamente. No. Ajá. Justamente el beneficiario, cuando va a iniciar, por eso es importante asesorarse con un profesional, ¿no? Claro. Justamente esos aportes que están de más, Ajá. ¿sí? Supongamos como monotributista, Sí. los puede renunciar, ¿no? Ajá. ¿Cómo renuncia? Sí, se pueden renunciar justamente para evitar que eso termine, digamos, aplicando en el promedio de ese, digamos, de ese haber jubilatorio. Sí. ¿Sí? Entonces se toma como cese el día, no sé, de cuando fue el retiro voluntario y tenía esos 10 años buenos en promedio, ¿no? Pero Ajá. la gente a veces no lo entiende, no se quiere arriesgar, Ajá. ¿sí? Entonces, bueno, pero hay que explicarlo muy bien. Claro. Hay leyes Porque, ¿qué puede específicas, pasar? Puede terminar perjudicando, entonces, ¿no? por El supuesto, tema de la jubilación, porque le va a restar justamente rentabilidad. exactamente, porque no van a tomar esos 10 años buenos, sino que van a tomar, vamos a suponer lo siguiente, Claro. 10 años de los cuales 7 serán buenos y 3 Sí. no tan buenos, ¿no? Ajá. Como un monotributista, por ejemplo. Claro. Ajá. Por eso se puede renunciar a eso. Ujú. Es como que el ANSES
De hecho, cuando se inician No los trámites, valoriza, digamos, que haya más cantidad de aportes, sino directamente se toman esos 10 años y otra cosa. exactamente, porque no les conviene. Claro. Pero tiene que saber que puede renunciar. Ajá. He visto casos donde no lo renunciaron, donde quizá el que lo asesoró o la persona que en el momento de hacer el trámite no se percató de esa Sí. posibilidad y bueno, Ajá. le disminuyó un poco el haber. Es una picardía, Claro. ¿no? Por supuesto. Y sí, ¿No? Entre que sí. el haber no es el mejor, bueno, Por eso lo fundamental es tratar de asesorarse adecuadamente para evitar justamente cometer estos errores que se ven con bastante frecuencia, ¿no? Hay como una falta de información, tal vez, de los organismos públicos que no, digamos, avalan una comunicación transparente para que la gente pueda justamente tener una orientación adecuada también, ¿no? exactamente, por eso, bueno, en mi estudio, por lo menos en mi actividad profesional, Sí, el norte mío siempre es la planificación jubilatoria, ¿sí? La claro. planificación jubilatoria no es cuando una persona está por iniciar los trámites, cumplió los 65, cumplió los 60 o cumplió los 70, no, de ninguna Ajá. manera. Hay que tratar de ir planificando la jubilación, a veces con un año, ir Sí, asesorándose, sí, sí. Ajá. preguntando, bueno, qué es lo que puede llegar a cobrar, este tema de la Claro. obra social. Si puede seguir Ajá. trabajando, por Ahí está ejemplo, el tema, ¿no? porque, por ejemplo, el tema de las compatibilidades. Sí. Las compatibilidades en la ley 24241 es posible, digo la ley de jubilaciones, pero les cuento un Ajá. caso, le cuento una A situación, ¿no? ver. Que pasa en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ajá. En la provincia de Buenos Aires que hay muchas cajas profesionales, Claro. odontólogos, médicos, abogados. Ahí es más compleja la situación. Es mucho más compleja porque Claro. la persona, el jubilado, el futuro jubilado, tiene que devolver la matrícula. Ajá. Entonces no puede ejercer, puede trabajar en relación de dependencia, pero no como autónomo. Claro. ¿Se entiende? Entonces es al revés. Y en el caso, por Eh, ejemplo, de los médicos o de los odontólogos o de los mismos profesionales, por ejemplo, abogados, otras profesiones, ¿qué tiene que hacer? ¿Directamente renunciar o qué es lo que vos sugerís como para evitarse algún tipo de dificultad? Bueno, en provincia de Buenos Aires los jueces son muy Ajá, defensores de los aportes. Yo ajá, inicié en su momento, yo no tengo, o por lo menos asesoré sí, a un estudio jurídico para que inicie un amparo por dos odontólogos justamente que tuvieron que devolver la matrícula, ajá, ¿no? Para poder cobrar la jubilación, mira que es vos, más grande, tampoco convengamos que son grandes jubilaciones, claro, pero bueno. Y ahí lo que se planteó, ¿sí? Si son leyes viejas, son leyes muy antiguas, sí, ¿no? Estas leyes digamos, las cajas profesionales, las cajas claro, previsionales. Son leyes muy antiguas. Entonces, lo que se planteó ahí es lo siguiente, ¿no? La convención americana sobre los derechos de las personas de tercera sí, edad sí, prevé como un derecho humano de justamente este sector poblacional, de la población, trabajar. ajá, ¿Sí? Entonces, en definitiva, para cobrar la jubilación, tiene que renunciar a eso en lo que estudió. sí, Por ejemplo, un veterinario, un abogado, un claro, escribano, un médico. En este caso eran odontólogos, ¿no? La justicia no hizo lugar, bueno, nada, después se quedó ahí, pero entiendo yo que eso debería ser en un momento revisado. ¿Por qué una ajá, persona para seguir trabajando tiene que devolver la matrícula? Me claro, parece que es y irrazonable. sí, Pero bueno, son cajas chicas también. ajá. A ver, todo hay un argumento, ¿sí? Pero un punto de vista, yo veo lo jurídico. Claro, hay como una presión de ellos como para sacarse un nuevo problema de encima, ¿no? O sea, una Entiendo que cuota sí. Yo entiendo, mayor a la que entiendo que están los jueces de manejando. provincia suelen Sí, defender mucho los aportes, ajá, ¿sí? Qué sé yo entiendo que no es constitucional, ¿sí? De hecho, a nivel nacional, sí, un médico puede cobrar la jubilación y seguir ejerciendo su profesión claro. como monotributista, por Y ejemplo, sí, como monotributista pasivo, por ajá. ejemplo, porque hay varios tipos de monotributos. O sea, hay todo un mundo en materia Claro, que hay que previsional, conocerlo, porque si no, ahí es donde se cometen los errores, ¿no? exactamente, pero fundamentalmente conocer las compatibilidades, ¿no? Claro. Es decir, la ley 24241 trae aparejada muchas compatibilidades en función, por supuesto, de la posibilidad que una persona jubilada pueda seguir trabajando a pesar de percibir ese haber previsional. Ajá. ¿Cómo puede hacer la gente, aparte, bueno, de enviarnos un mensaje aquí a Galáctica Radio TV, @gmail.com y a través también de las líneas directas o del WhatsApp,
Ustedes saben que se pueden contactar a través de la línea del 6380-2151 o el 4850-5521 o enviarnos algún mensaje a través del WhatsApp de Galáctica Radio y Televisión, aquí al consultorio previsional del doctor Lieberman, que es el 11 21 86 1363. Vos podés dar cualquier tipo de asesoramiento en ese aspecto, Sí, Pablo, sí, ¿no? Como para que la exactamente, lo gente que son consultas, lo que son que digamos, las, exactamente, que las personas consciente puedan. de que pueden generar, digamos, cualquier tipo de consulta y uno la puede ir allanando de acuerdo a cada tema en particular, ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, particularizar también las consultas, las dudas que uno pueda tener, ya sea cuando se está por jubilar o antes de jubilarse. A Ajá, veces, muchas veces me preguntan, no, pero si yo me jubilo, pierdo la obra social, si me jubilo claro, no puedo seguir trabajando, si me jubilo, pierdo tal empleo, cuando en realidad a veces hay otro tipo de solución, incluso para las empresas, ¿no? A veces claro, las sí, empresas sí. mantienen Desconocen, a su sí, staff muchos de temas. jubilado y siguen pagando aportes que no deberían estar pagando, Ajá, ¿no? Incluso. claro. No corresponde que lo paguen, Ajá. ¿sí? Estaría Por bueno desconocimiento. asesorarse al respecto como para evitar justamente estas pérdidas importantes, más en estos tiempos donde la economía está tan fluctuante, viste, con el tema de la tremenda devaluación y todos los inconvenientes que tienen las compañías, es también una manera de sanear justamente ese saneamiento de los números internos de las compañías que a veces les genera muchos trastornos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, hay un sector en general que se trabaja con recursos humanos o el sector Sí. personal de las empresas, que es justamente la planificación jubilatoria, ¿no? Que la Mm, persona esté de alguna manera asesorada al momento de jubilarse y que se saquen los miedos que, bueno, lógicamente trae aparejada una jubilación, ¿no? seguro. ¿Cómo está repercutiendo este tema de los conflictos que hay justamente con las obras sociales, las prepagas, donde realmente están teniendo un incremento muy fuerte y que evidentemente muchísima gente ya no lo puede sostener, no lo puede pagar, ¿no? O sea, esto se está viendo cada vez con un poco más de este, urgencia, porque evidentemente la gente no llega para poder cubrir ni siquiera ese gasto mínimo en materia de salubridad. Sí, la repercusión es a cuenta gota, ¿sí? Sí, Ayer me llamó la atención una resolución, no una resolución de un juez, un informe de un ajá, juzgado, donde había demorado justamente en resolver una situación, sí, y hubo un informe que lo antecedía, que decía, bueno, que esta secretaría tiene 30.000 causas, ajá, que no da abasto, etcétera, etcétera. Y yo me puse a pensar, pero esas 30.000 causas, entre otras cosas, hay amparos por cuota de prepaga, como yo decía en otras llamadas, ¿no? En otros reportajes, sí, hay muchas cosas que son homogéneos. ajá, Entonces, de esos miles de causas, se podría, de alguna manera, conglomerar en una sola causa, en una claro, causa colectiva, en una causa sí, donde pueda intervenir el defensor del pueblo, donde pueda intervenir alguna asociación de defensa del consumidor, donde incluso pueda intervenir un afiliado donde diga, mire, me parece que esta causa es homogénea a varias personas, claro. no digo que tenga la representación de todos sus afiliados, pero que Tiene bastante facilitar. similitud de esa cantidad de reclamos que hay, ¿no? Exactamente. Yo digo que es urgente que el Congreso pueda tratar el tema de los procesos colectivos. Ajá, El tema de los procesos colectivos. Y eso va a ahorrar mucho en economía procesal, la justicia va a poder dar respuestas mucho más rápidas, sí, más eficientes, ¿sí? Porque los amparos que hay en la justicia no son solamente de cuotas, si se aumentan de más, si el tema de la obra social lo echó. No, no, sino también hay amparos por medicamentos claro, ahí oncológicos, está la cosa. por prestaciones, por maestros integradores, que justamente le quita tiempo, porque esa persona que tiene que leer 10 causas Oh, muy parecidas, eh, no es lo mismo leer una causa que puede aplicar a un colectivo que eh, leer esas 10 de causas que forma son individual, parecidas claro, sí. y seguir con los otros expedientes. Por eso Ajá, es importante la respuesta legislativa y también es importante la inventiva de los jueces, ¿no? ajá, Convengamos que no todo depende de los legisladores. bien. Esa es mi opinión, ¿no? Ajá. Bueno, entonces el tema remunerativo es bastante complejo por lo que vos estabas comentando, pero hay que justamente asesorarse adecuadamente como para tratar de saber cuál es el número final al cual se puede arribar, ¿no? Exactamente, sí, es un tema muy debatido, muy complejo, que es resistido por la Corte Suprema de Justicia, Ajá, pero que en definitiva termina impactando en el haber inicial del jubilado, ¿sí? claro. Porque se le está computando sumas muy limitadas. En un, digamos, futuro electoral al cual se avecina la Argentina, ¿crees que se puede llegar a tratar algún tipo de modificación a estas leyes que
por ahí no son las beneficiosas o las convenientes para la gente de la tercera edad, Pablo? Yo no creo, no me da la sensación, me da la Ah, sensación que más en etapa electoral van a ser sí. leyes muy puntuales para Ajá. prorrogar algún tipo de no me imagino que sea algo Mm, integral, porque además es una ley jubilatoria, implica también ver un país a 10 años por lo menos. claro. Cosa que no No, se está analizando ni se está programando de ninguna manera en estos de tiempos, ninguna ¿no? manera. Sí. Entonces yo calculo que se seguirá toda esta, digamos, difusión o estas leyes tan difusas que incluso en algunos casos se contradicen Entre en sí, algunos casos. claro. ¿Crees que entonces que lo más probable es que el próximo gobierno se va a encontrar con este dilema y va a tener que resolver sí o sí, ¿no? De alguna manera, este retraso que hay justamente en la toma de decisiones de cómo mejorar de alguna manera la calidad y la remuneración que están percibiendo los jubilados hace tiempo, que es realmente bastante desastrosa, muy baja, ¿no? Por lo menos generar el debate, Claro. ¿no? Me parece a mí que es muy importante, que hace mucho que yo lo que no escucho son debates, Debates, ¿no? claro. Debates y bueno, a ver, Sí. vamos a algo específico, ¿no? El sistema jubilatorio, ¿cómo lo vemos de acá? No digamos 10 años, digamos 5 años, a dónde deberíamos apuntar? Y escuchar a todos los Y sí, sectores. No claro. importa si es de izquierda, derecha, Lógico. centro, de acá, de allá, Ujú. escuchar todos los sectores porque son los que en definitiva van a ser los que va a ser la caja de resonancia que hay en un congreso, porque Seguro. Mm. no nos guste o no nos guste, son las decisiones que toman. Bueno, Pablo, quedó planteado este temita. Realmente siempre es interesante ir tocando así puntualmente las inquietudes que tienen los oyentes y televidentes de Galáctica. Así que bueno, les recordamos que cualquier inquietud que tenga para asesorarse adecuadamente y poder tener justamente resuelta una jubilación futura concreta, clave, que sea razonable, se pueden contactar con el doctor Pablo Lieberman justamente a través de Galáctica Radio TV abreviado @gmail.com o a través de las líneas telefónicas 6380-2151, el 4850-5521 o enviarnos un mensaje con las consultas e inquietudes que ustedes tengan a través del 11 21 86 1363. Nos estamos viendo la próxima semana entonces, Pablo, y en cualquier momento seguramente si surge alguna inquietud puntual del mundo previsional, estamos al habla, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima semana, ¿eh? Gracias, Y muy saludos gentil. a todos los oyentes. Bien, Gracias, ¿eh? gracias a vos, Pablo. Hasta aquí justamente consultorio previsional en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica con el doctor Pablo Lieberman, justamente un especialista en seguridad social que puede resolverte el futuro de tu vida. Asesorate adecuadamente, consultanos, enviándonos tu mensaje y vamos a tratar de colaborar con ustedes en todo lo que sea necesario. Seguimos aquí en Galáctica Internacional. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o WhatsAppeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital.